para comenzar, tenemos un tiempo dedicado a la salud, porque estamos en buenas manos. Y hoy nos acompaña, como es habitual periódicamente, el médico pediatra José María Maillo. Quien no conoce al doctor Maillo, seguro que muchos de ustedes, si no son demasiado mayores, han estado en sus manos en algún momento. José María Maillo, buenas noches. Buenas tardes, noches. ¿Verdad que sí? Hay muchas personas que dicen, si no ellos, sus hijos ya mayores, tal, han pasado por sus manos, porque es toda una vida, ¿no?, la que lleva dedicado a los niños. 43 años. 43 años, nada menos. En Ávila. Bueno, el doctor Maillo hoy nos va a hablar de algo muy interesante, complejo y amplio. Por eso, si no nos da tiempo a terminar todo lo que queremos plantear, pues tenemos próximos días para poderlo hacer. Porque fíjense, vamos a hablar de lo más importante o de los momentos más importantes, más esenciales en el primer año de vida, nada menos, que son muchos y bueno, que conviene ir poco a poco hablando de ellos. Sí, el desarrollo neurológico y neuropsíquico de los niños es muy largo y hemos de tener en cuenta que dentro de la escala animal el niño es el que sale, el que nace con una disminución de sus funciones con respecto a otros de la escala animal, ¿no? Entonces sus funciones y sus respuestas están bastante retrasadas y hay que irlas adquiriendo, sobre todo a partir del primer año de vida, durante todo el primer año de vida, y esto se debe a que su cerebro todavía no está totalmente mielinizado, ni formado, y mucho menos organizado. Por eso el recién nacido es uno de los seres más dependientes de una buena educación, de una buena estimulación, de un buen aprendizaje, y de ahí que todo se deba ir haciendo paulatinamente para ir adquiriendo las funciones tanto motoras como psicológicas y sociales futuras. Claro, y de ahí la importancia que tiene también el que vayamos viendo que todo eso se desarrolla de acuerdo a la normalidad, porque bueno, hay una horquilla amplia, ¿no?, en esto. Claro. Entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un niño llega un momento en que se sienta y llega un momento en que anda, y todos lo hacen, pero el problema es la velocidad en lo que llegan a ello. Y ahí es donde surgen las comparaciones entre el promedio y los límites de la normalidad. Y ahí es donde hay problema, sobre todo para que no se tomen las fechas rígidamente, porque si no va a generar preocupación en los padres. Bueno, fechas siempre aproximadas, pero conviene que vayamos hablando de ello. Desde el nacimiento y hasta los 3 primeros meses, bueno, son casi actos reflejos los del niño, Normalmente, ¿no?, al nacer, el niño casi siempre está dormido. Sí. Los padres que no tienen la suerte de eso, pues se quejan, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo del niño recién nacido es dormir, ¿no? Él come, él huele, él oye, y poquito a poco va moviendo las piernas, las flexiona, los brazos, pero esos primeros meses hay pocos movimientos. ¿Cuándo empieza a descubrir su cuerpo? Cuando él llega a los 3 meses, ya empieza a valorar, ya mira a su madre, la escucha, puede ya haber empezado a sonreír, puede sentir ruidos y más adelante ya busca el objeto. Un niño pequeño ante un ruido puede llorar, puede respirar deprisa, puede quedarse callado. Luego ya poco a poco, según oye, busca de dónde procede el ruido. Vuelve la cabeza. Todo eso se va desarrollando poquito a poco. Vale, manos y pies, se los descubre y entonces está todo el día mirándose las manitas. Claro, allá por encima de los 3 meses ya descubre sus manos, pero claro, antes existe la pérdida del reflejo de prehensión. Los niños, cuando tú tocas un recién nacido, cierra. Te agarra. Eso lo pierde, de tal manera que tú, muy pequeñito, le das el sonajero y lo coge. Pero como lo suelte, no es capaz de recogerlo. Eso se adquiere más adelante, más o menos sobre los 5 meses.
ahí también hay una variabilidad. Podemos esquematizar las variabilidades que se producen en el primer año, ¿no? Un niño tiene que haber sujetado la cabecita, a los 3 meses tiene que haber sujetado la cabeza. Un poco antes, si está boca abajo, él solo mueve la cabeza, levanta los pies. Si poco después lo pones boca abajo, prono, levanta la cabeza, la sujeta momentáneamente y puede empezar a moverse, a mover. Un poquito más adelante, él ya la sujeta. En ese momento ya mira. En esas épocas ya, si su madre le habla, ya fija la mirada en su madre. ¿Eso cuándo se produce, la fijación de la mirada? Más o menos entre los 2 y los 3 meses. El problema de todo esto es que no existe un punto para cada niño. Todos los niños tienen que adquirir unas funciones. El problema está en la velocidad en que lo adquieren. Y hay unos promedios, de tal manera que si un niño a los 3 meses, por ejemplo, no sostiene la cabeza, pues hay que valorarlo. Toda valoración la tiene que hacer el pediatra en las revisiones que se va haciendo del recién nacido, de lo que consideramos revisiones del niño normal. Entonces, un poco más adelante, el niño, por ejemplo, pues ya ha empezado a coger cosas. Eso se puede producir alrededor de los 4 o 5 meses, pero hay una variabilidad de 4 a 6. Vale. Entonces, un niño que en ese tiempo va cogiendo cosas, pues ya ha dado un avance. Más adelante, el niño se sienta. ¿Cuándo se sienta un niño? Pues más o menos entre los 6 y los 7 meses. Pero si se mueve, se puede todavía caer. No ha adquirido la sedestación bien. Unos niños antes, otros un poquito después. Seguimos y viene el gateo, pero antes ha podido venir el reptar hacia adelante apoyando los antebrazos. O enculadas, ¿eh? En algunos enculadas, Sí, pero sí. en general normalmente con los antebrazos. Entonces, según van adquiriendo todas esas funciones, pues vamos viendo cuál es su valoración. Luego llega un momento en que se pueden poner de pies y eso tiene una variabilidad tremenda y eso genera mucha preocupación si estás pendiente de que tiene que haber una fecha, porque ahí la variabilidad es que si un niño a los 9 meses puede estar de pies, sujetándose agarrado, esa variabilidad puede ir de 8 a 12 o de 8 a 13, 14. Y está dentro de la Y normalidad. está dentro de la normalidad. Vale, eso está, Entonces está bien tenemos que que lo digamos. valorar bien claro promedios y variabilidad de la normalidad. No hemos- ¿Cuándo anda un niño? Que es importantísimo. Claro, sí. ¿Vale? Pues hay niñas que a los 9 meses andan. Digo niñas porque a veces andan más rápido, tienen menos peso, son más Sí. ágiles, pero la variabilidad es de los 8 meses a los 18. Para empezar a pensar 17, 18, entonces ¿de qué depende? Del tamaño del niño, de sus agilidades. Por tanto, el lenguaje. Eso le iba a Ellos preguntar. No hemos entienden- hablado tampoco de la dentición, que también es algo que preocupa mucho a los padres, preocupa. que no le ha salido todavía ningún diente y ya tiene 7 meses. Pero hay nadie actúa. Quiero decir, tú a los niños les tienes que estimular, les tienes que enseñar, pero los dientes salen por camino fisiológico, no es patología. Entonces un niño echa los dientes a los 4 o 5 meses, pues es un niño temprano. Si un niño los echa a los 14, es un niño tardío. Y en ese espacio de tiempo, la madre no hace más que recibir preguntas de que si los dientes salen por iniciativa del organismo, no es algo que estimulemos, nadie se ha quedado. Eso es, nadie se ha quedado sin Claro, dientes, ¿no? por tanto, a los dientes le damos un valor muy relativo. No hay que preocuparse. Hay que preocuparse luego que salen, de que estén limpitos, de que sean bien lavados y posteriormente de que tengan una buena formación para coaptar bien la mordida. Los dientes de leche siempre han salido. Siempre. No Y hay ningún niño se han que se haya- caído, y se unos han antes, caído y otros luego- después. Exacto. Por Bueno, tanto, a eso sí que le damos un valor muy relativo. relativo. Porque ahí no tenemos que hacer ninguna valoración de estimulación ni de aprendizaje. En todas las demás cosas sí. En comenzar a ayudarles a andar, en comenzar a ponerse de pies, en mantenerse sentados jugando. La vocalización. las primeras palabras o Las los primeras primeros palabras, fonemas, el efectivamente. gagueo,
cuando la madre les habla, ellos tratan de responder y dicen algún ga, algún da, algún ta. Más o menos en qué Eso momento. puede aparecer por los 3, 4 meses, depende de cada niño, vale. pero llegan al año y entienden un montón de frases que les decimos, pero no las vocalizan. Y el niño tarda todavía un tiempo en lo que llamamos no habla. Pues eso hay que darle un margen y hay que darle un estímulo y hay que darle pues una valoración en su justa medida. Y ahí es donde está la dificultad. Centrar cada niño en su evolución. Porque claro, en la misma casa, cuando hay un par de niños, resulta que si cae una niña que a los 9 o 10 meses anda y le cae un hermano un poco más fuerte y a los 14 todavía está culeando, pues ya empezamos a decir, a ver qué pasa con este. Sí. Y sin embargo, recibe mucha variabilidad. Consultas, la velocidad de evolución es personal. Sí. Y entonces es fundamental que las madres, los padres lo valoren bien para no sufrir preocupación. Y todo eso está perfectamente, digamos, valorado dentro de las revisiones del recién nacido. No es malo preguntar tampoco, ¿no? Pero no es angustiarse. Bueno preguntar. No angustiarse. Claro, vale. Es bueno preguntar. ¿Qué pasa con...? Y esa, digamos, que es la labor del pediatra, que es fundamental en la tranquilidad de las madres a la hora de valorar el desarrollo neurológico y neuropsíquico de los niños. Hay una valoración también, aparte de la valoración motora, de la valoración sensible, hay una valoración social. Y esa valoración es cuando el niño ya contractúa y entonces él llega al momento en que da palmadas, en que dice adiós, él va adquiriendo una relación, que eso pertenece a unos movimientos motores adquiridos con una estimulación que normalmente las madres, las mamás y los papás van haciendo. Y todo eso conlleva un desarrollo neuropsíquico complejo y que da lugar a que el niño en el primer año de vida vaya adquiriendo todas estas funciones, con unos límites de retraso que no deben de generar ninguna preocupación que no sea valorada pediátricamente. Claro, está bien preguntar, consultar, pero no angustiarse. El médico pediatra le va a informar de si está dentro de los parámetros normales, dentro de la normalidad, o pudiera haber alguna sintomatología. Llega un momento en que el pediatra detectas un retraso de sonrisa, ¿Cuándo empiezan a sonreír de verdad y no es un acto reflejo? Un niño de verdad puede sonreír en la primera, más o menos, de 1 a 4 semanas, con una variabilidad mucho más amplia. Y a veces los ves sonreír dormidos. Probablemente tengan sueños agradables que les producen sonrisa y tú la ves. Pero es una sonrisa real. Claro. Y, por ejemplo, en la variabilidad de los niños, tú ves a un niño de 6 meses que está contento, mueve las piernas, respira rápido, mueve los brazos. Un poco más adelante, eso te demuestra con una sonrisa y con un estado que él manifiesta de alegría, su estado contento, y no necesita las otras manifestaciones de unos meses antes. Entonces todo eso se va adquiriendo con la interrelación, sobre todo con los seres más cercanos, donde actúan mucho los hermanos pequeños, donde los hay, y todo eso conlleva... les pueden estimular mucho más, ¿no? Claro, conlleva un desarrollo que es normal dentro de unos parámetros de variabilidad, que no hay que decir a los 3 meses tal, a los 5 meses tal, a los 6 meses no se sienta, ya empezamos a preocuparnos, ¿vale? Todo eso es preguntable al pediatra y valorable dentro de un contexto de desarrollo tranquilo. Bueno, pues hoy hemos estado hablando de todo lo que pasa, de esos momentos más importantes en el primer año de vida de las personas, de los seres humanos. Y me quedo con la idea esa de que casi en las primeras semanas ya somos capaces de sonreír de verdad. Me quedo con eso. Es de lo más importante ver la sonrisa del niño, que es muy temprana a veces, pero de cualquier manera en la primera semana teóricamente es difícil, pero los niños ya a las 3 o 4 semanas o un poquito más, camino de los 6, ¿no? De las 6 semanas, perdón, te sonríen tranquilamente.
Nos lo ha estado contando el doctor José María Maillo, es médico pediatra, y hoy hemos hablado de esos momentos esenciales. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí. Hasta muy prontito. Sí. Hasta luego. Empezamos este 8 Magazine Ávila hablando de nuestro primer monumento, de la muralla de Ávila, muy conocido en todas partes, pero a lo mejor un poco desconocido así en profundidad. Jorge Díaz, que es guía de turismo y arqueólogo y colaborador de esta casa, nos acompaña para hablarnos de ello. Buenas noches. Hola, buenas noches. Siempre hablamos de la muralla, del primer monumento, de lo majestuosa que es, pero igual se nos quedan cosas en el tintero, Jorge. Sí, muchas veces pues lo que te das cuenta es que realmente tienes una imagen, un estereotipo en este caso, nosotros mismos que podemos vivir la muralla más directamente, tanto los que vivimos en Ávila como en la provincia, y tienes una imagen y tienes a lo largo de tu vida la has visto de diferentes formas, ¿no? Con más proximidad o menos, pero siempre se nos quedan cosas, claro, lógicamente. Bueno, si te parece, aunque hemos hecho un poco de spoiler, vamos a ver nuestra cabecera. ¿Te parece bien? Muy bien. Vamos a ello. Bueno, pues ya, esa es una cabecera que indica que estamos hablando de patrimonio, en este caso lo que comentábamos al comienzo de la muralla de Ávila, que además este próximo 2024, que está a la vuelta de la esquina, celebra 140 años como monumento nacional. Sí, son esos 140 años desde que en 1884 la declarasen Patrimonio Nacional, que, bueno, pues quizás lo más sobresaliente no sean esos 140 años, sino que lo exclusivo que fue aquel título, ¿no? Aquella concesión, porque hasta ese momento apenas había monumentos declarados así, realmente fueron de los primeros. Basílica de San Vicente de aquí de Ávila y Muralla, de los primeros que hubo a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ya desde hace tanto tiempo se daba la cuenta, en ese caso por los eruditos, la gente que ya estaba con este tema del patrimonio, en destacarlo como la muralla como un gran elemento, ¿no? del patrimonio a nivel nacional. Grande en el sentido literal de la palabra, un gran monumento, porque tenemos 2 kilómetros de perímetro de muralla, tenemos muchos cubos, muchas almenas, muchos arcos, de todo eso podemos hablar, y de cosas más pequeñas que a lo mejor no son perceptibles para el gran público, incluso de leyendas, si te atreves. Sí, los datos que se suelen dar de la muralla es que mide 2 kilómetros bastante largos, no llega a 2,5 kilómetros, pero bueno, 2.400 y pico metros, y se suele decir en plan categórico, categoría digamos Guinness, que es el recinto amurallado urbano mejor conservado del mundo. Eso suena como mucho, pero quiere decir más que nada que es una muralla que rodea una ciudad, que no es una muralla aislada, como la muralla de China, ¿no? Que separa un territorio, y que quizás lo de mejor conservado a lo que tenemos que referirnos es que está completa. Hay muchas murallas en España, quedan restos de muralla en muchas ciudades, pero no están enteros. Y prácticamente murallas enteras, siempre hablamos también del Lugo, ¿no? Pero la de Lugo es pues medio kilómetro más corta. Y en cambio la de Ávila, sobre todo, es el tema de la conservación, el hecho que esté íntegra, ¿no? O sea, por lo tanto, Jorge, lo que hay es lo que había, ¿o no? Sí, esta es la segunda pregunta de los turistas. Primero, es muy larga, y le dimos que sí, que son 2,5 kilómetros, que no tiene competencia porque la muralla de Carcassonne que hay en Francia, que mide más, es más larga, pero son 2 recintos amurallados, 1,5 kilómetros, y luego por delante tiene otro 1,5 kilómetros que la rodea. Entonces la de Carcassonne, si sumas las dos, miden 3 kilómetros, pero eso es trampa. Eso decimos en Ávila. Que la que vale es que sea a lo largo, ¿no? Claro. 2,5 kilómetros. Que bueno, que al final es una tontería, pero vamos, sí que es verdad que a nivel de perímetro, pues la de Ávila es la que se conserva mejor de esas dimensiones. Y luego la segunda, lo que preguntabas ahora, lo que anotabas es que sí que es cierto, es que los primeros grabados que hay de la muralla, muchos de esa época, del 1884, etcétera, de finales del 19, ya tú ves que la muralla tenía algunas cosas más,
pero no tenía algunas cosas menos. O sea que es lo que hoy vemos, excepto ciertas adaptaciones, remodelaciones que se han hecho, sobre todo en los remates superiores, es la misma muralla. O sea, sigue siendo pues, muy original en ese sentido. Vamos a ir viendo algunas imágenes de la muralla de Ávila desde arriba, en su adarve, que se puede transitar casi en su totalidad, digo casi, porque hay una parte que no, también como panorámica y también un poco a pie de calle, porque son diferentes las percepciones que se tienen de la muralla según nos encontremos situados junto a ella, ¿no? Es distinto. Sí. Bueno, lo primero es que si tú vas a la zona de San Vicente hasta el Grande, pues ahí ves los torreones más grandes de la muralla. Ahí hay torreones de hasta 17 metros, los de las puertas, por ejemplo. Y sin embargo, si vas a la zona del Rastro, abajo del todo, pues hay torreones de 11 metros. Hay una diferencia de 6 metros de altura, que es una diferencia normal porque la zona mejor defendible era la zona del río y la del Rastro, que había un barranco. Ahora ya no lo hay, pero antes lo hubo. Entonces ahí los torreones son más pequeños, pues no necesitaban tanta muralla. En cambio, en la zona llana, la más fácilmente atacable de San Vicente, pues ahí los torreones más altos. Entonces ahí ya 17 metros, si tú lo ves desde abajo, impresiona mucho. Es una muralla muy grande, muy alta, ¿no? Y quizás es lo que sobrecoge un poco más al que no la conoce, ¿no? También la visión desde el lienzo norte, toda la sucesión de cubos, ¿no? Perdona, 17 metros actualmente, pero igual había más. Entonces, sí, claro. Ahora es verla así y calcula los 17, pero cuando se ha excavado se ha visto que hay un par de metros que estaban vistos antiguamente. O sea, se ha ido colmatando con tierra, pero si se rebaja esos 2 metros, yo siempre lo he pensado, yo digo, en el lienzo norte, porque en la zona de San Vicente es más complicado rebajar eso y dejarlo a desnivel, etcétera, pero en el lienzo norte realmente se podría rebajar esos metros y largo y sería de repente pues ganar la muralla un montón, porque realmente la colmatación que se hizo en el lienzo norte ha sido histórica, fue un vertedero, entonces tiraban ahí todo. Lo hemos visto en algunas, estamos viendo ahora mismo, ¿no? ¿Eso era un vertedero, dices? Sí, o sea, tú te pones a mirar desde la ronda norte, o sea, y vas viendo que hay como lomitas, ¿no? Sí. Entonces hay algunas que son para la iluminación, pero otras son de que echaban miles de carros de escombro ahí y al final crearon un perfil así, pero realmente eso se podía rebajar. Yo una vez a un concejal de patrimonio de hace tiempo le dije, ¿y por qué no se rebaja? Quedaría muy bien. Bueno, le parece un poco descabellado, pero realmente no sería devolver quizás la imagen tanto a la muralla como a esa zona, que en las fotos antiguas se ve mucho más pelado todo, se ve más bajo el terreno. Vale, son cosas muy curiosas. Me estabas diciendo que también las composiciones de algunos de los lienzos de las murallas, las piedras que se han utilizado y tal, tienen per se una historia tremenda, ¿no? Sí, como sabemos que en parte sí que coincide con una cerca romana, que aparece de vez en cuando, abajo, como luego hay sillares, como en esa zona que estamos viendo ahora, donde está el Matacán, etcétera, Sí. Piezas romanas reutilizadas, pues claro, no es que sea una muralla romana lo que vemos a partir de la superficie, pero sí que utilizaron en época medieval piedra romana, ¿eh? Entonces, bueno, ahí te da mucha pauta para contar, ¿no?, el origen de la muralla, abajo del todo, luego superponen la parte medieval, pero encima utilizan piedras que se encuentran de época romana y que ha sido la mejor forma para conocer la ciudad romana de Ávila, porque ahí las dejaron y las podemos, en el caso de las inscripciones, descifrar, en el caso de las tumbas ver, etcétera, si no hubieran desaparecido seguramente esas piedras romanas, pero al reutilizarlas ahí, pues tenemos un testimonio de la Ávila romana muy bueno. También hay llegando a la plaza de San Vicente un cubo muy curioso porque tiene, no sé si es la mula, lo que... Cuéntanos, porque ahí también hay una historia o una leyenda, no sé. Sí. En el cubo de la mula es donde entierran a la mula del milagro, del hecho milagroso. Si la cuento va a ser muy larga. Pero bueno, San Vicente, o sea, lo que es, digamos, el San Pedro del Barco... En 2 patadas. ¿En 2 patadas la cuento? Sí. Pega una, sobre todo, la mula. San Pedro muere, vamos a decir que tuvo una vida muy milagrosa, muere en barco de Ávila, deciden que le tienen que enterrar en una iglesia, pero no saben dónde, si en Barco, en Piedreita o en Ávila. Como no se ponen de acuerdo, deciden meter su cuerpo en un ataúd lleno de sal, atarlo a una mula y que la mula la dirija a Dios hasta donde la tienen que enterrar.
La mula sale de Barco de Ávila, la gente de Barco de Ávila no se esperaba eso, pensaba que se iba a quedar ahí para enterrar a su santo, pero sale, llega a Piedreita, en Piedreita piensa que se va a quedar, pero Piedreita pasa de largo, la gente la intenta atraer, la ponen zanahoria, la ponen obstáculo, la tiran de la cola, nada, pasa de largo y viene hacia Ávila. Son los 80 kilómetros de Barco a Ávila que hace sin parar ni a comer, ni a beber, ni a dormir. Al llegar a Ávila, rodea la muralla, va a la Basílica de San Vicente, se planta delante, la dejan entrar, que es curioso, a un animal, pero lleva un santo, y al llegar al altar, dentro de la basílica, tuerce ligeramente a la derecha, pega una coz en el suelo y se cae muerta. Se abre el ataúd y deciden que es el sitio donde tienen que enterrar a San Pedro del Barco. Hoy en día pues vas allí y ves la huella que dejó la mula en un sillar del suelo, de la herradura, del zapatazo que pegó. Y eso demuestra que sí que lo hizo, ¿no? Bien, bien, sí, sí, bueno. Como estamos tú y yo. Y claro, pues el tema es que ahí se enterró al santo, se comprobó finalmente, por eso se llevó un huesecito a Barco de Ávila, que es lo que tienen allí de su santo, en la capilla de este santo que tienen allí. Y luego tenían que enterrar a la mula, pero dentro de la iglesia no podían enterrarla, ya era demasiado, no deja de ser un animal. Entonces buscaron un sitio lo más cercano posible a la basílica, justo enfrente, y es en el torreón que, digamos, rompe entre el lienzo norte y el lienzo oeste. Justo en la curva, ¿verdad? En la curva. Sí, sí, sí. Entonces, para marcar el sitio donde la enterraron, colocaron un berraco que no tiene nada que ver con la mula, pero que sobresale y marca el punto, pero no que no se arriba del todo, sino que en línea recta bajas de la cabeza hasta la base del torreón y justo ahí es donde enterraron a la mula. Bueno, todos los espectadores que nos estén viendo ahora, que lo observen, es muy curioso, ¿verdad? Se puede ver perfectamente desde la calle, en esa curva llegando de la Ronda Vieja a San Vicente, a la plaza de San Vicente, ese torreón, ese cubo es donde está ese... Bueno, un berraco, dices Sí. tú, pero que lo que está queriendo decir es que ahí está la mula. Estaba ahí, ¿no? sí, sí, y que la enterraron justo en la base. Se hizo ¿Algún- una excavación arqueológica. ¿Ah, sí? ¿Y? Sí. Lo debo decir. Venga. Pues Hombre, no apareció. yo creo que sí. No aparecieron los no. restos de la mula. Pero luego se pensó, bueno, como el terreno de Ávila es tan granítico y es verdad que a veces los restos óseos se los come, pues a lo mejor había desaparecido. O a lo mejor lo enterraron un poquito más para allá. Se hizo justo en el punto donde bajaba la cabeza, de la cabeza hacia abajo. Bueno, mitad historia, mitad leyenda, podríamos decir. Vamos a ver, no sé si hay alguna más asociada a la muralla de Ávila, que recordemos, este año que va a entrar, el 2024, cumple 140 años como monumento nacional, uno de los primeros en este país, ¿no? Sí. ¿Alguna otra leyenda asociada? Pues leyendas se cuentan, porque todas las leyendas de Ávila capital siempre tienen que ver con la muralla, porque quieras que no, pues los personajes a lo mejor subían allí, veían a su amada, bajaban, y los túneles que conectaban con la catedral, y etcétera, eso siempre que se habla un poco de estos temas surge la muralla como tal. No es una cosa de leyenda, pero es una cosa muy curiosa por lo que hemos hablado antes de los muladares. Toda la zona del lienzo norte eran muladares donde se echaba el escombro, y como llegó un momento que la gente echaba también el escombro y la basura de noche sin que nadie les viera al lado de la muralla, pues llegó un momento que la recrecieron tanto que intentaron ya que no fuera así, porque sobre todo empezaron a hacerlo también al interior, no solamente en esa zona, sino por dentro de la muralla donde había hueco tiraban la basura. Entonces, durante mucho tiempo, todo el perímetro de la muralla había cruces de madera, luego algunas de piedra, para santificar esos sitios, porque la gente ya, si veían una cruz, ya les daba cierto reparo el tirar ahí la basura, ¿no? Y es por lo que posiblemente todavía restan cruces de piedra, las de madera han desaparecido, pero por eso todavía quedan cruces en Fuente del Sol o en la Plaza de los Dávila, etcétera, etcétera, ¿no? Porque buscaban eso. Y la Cruz Vieja, que está en la calle de la Vida y la Muerte, pues tuvo otro sentido quizás para que la gente ahí no se matase, pero al poner una cruz, pues digamos que la gente se lo pensaba más, ¿no? Bueno, nos queda nada, un minuto, Jorge, pero sí que es verdad que antes había muchos edificios, casas adosadas a la muralla, ahora prácticamente está expedita, no hay ningún que yo recuerde, bueno, en muy pocos lugares están adosados edificios a la muralla, pero no sé si antes estaba cubierta por casas o no.
Claro, Toda. la visión de ya la gente un poquito más entrada en años como nosotros, pues ya sí que recuerdas en la calle San Segundo la barriada que había ahí. Sí. Las de la zona de San Vicente, que sí que hubo edificios, más o menos desde la puerta de San Vicente hasta el cubo de la esquina. El Mercado Grande también, ¿no? Estaba, claro. Pues esa ya, la imagen ya no la tenemos tanto porque ya se eliminaron edificios hace ya más tiempo, ni siquiera hay fotos, ¿no? Pero sí fue una barriada. Lo que nunca se llegó a construir en principio fue en el Lienzo Norte, por una zona muy fría, muy sombría, y ahí se respetó el hecho de no adosar a la muralla. Pero sí, fue durante mucho tiempo también se ha hablado de que gracias a que se edificó, en parte se ha salvado la muralla, porque los palacios que edificaron pegados a la muralla, que se saltaron un poco la norma, que era no pegar a la muralla, sirvieron para que luego, cuando hubo intención de tirarla en algún momento, no se tirase. Pues claro, si tú tenías tu palacio pegado a la muralla, tú no querías que derribar tu palacio, ¿no? Entonces presionabas, y no era gente muy humilde, era gente que, bueno, que podía presionar. Tenía presión. Claro, eso entonces es. siempre se habló de que en parte, oye, los 10 palacios que tenemos adosados a la muralla sirvieron para que en algún momento no se tirasen por lo menos esas partes de la muralla. Claro, es que hemos de recordar que hubo intención de tirarla. Sí. Claro, una intención seria, además. Sí, siempre Sí. también se ha sacado un poco el tema de que el ayuntamiento se negó, etcétera, y la voz populi siempre ha sido, tú preguntas a alguien de Ávila, ¿por qué no se tiró a la muralla? Y es porque no había dinero para tirarla. Pues así nos quedamos. Cumple 140 años nuestro primer monumento como monumento nacional, este próximo que entra. Hemos hablado de muchas cosas curiosas con Jorge Díaz, que es arqueólogo y guía de turismo, al que deseamos feliz Navidad, porque ya hasta el año que viene, Jorge, no nos vemos. Ah, vale. ¿Te parece? Tengo vacaciones. Sí, tienes vacaciones merecidas. Vamos a hablar de justicia. Y lo hacemos como es habitual, una vez al mes aproximadamente, con el fiscal de Ávila, Óscar Barrios, que nos acompaña en plató. Buenas noches, Óscar. Hola, Ana. Buenas Gracias noches. por aceptar de nuevo esta invitación para hablar de algo tan complejo como es la justicia. A ti por repetir la invitación. Bueno, pues voy a seguir repitiéndola, ¿eh? Perfecto. Bueno, muy bien. Digo complejo y la administración de la justicia aún más. Hoy vamos a hablar de algo de lo que en alguna ocasión, en anteriores espacios, ya lo hemos mencionado, pero muy de pasada, y convenía, tú lo decías además, convenía profundizar un poco en lo que son las medidas cautelares, ¿no? Eso es de lo que vamos eso a hablar. Sí, de medidas cautelares. Primero podríamos definir qué son las medidas cautelares y para qué sirven. Vale, las medidas cautelares tienen como fin garantizar algo. En el ámbito penal, fundamentalmente, la garantía es permitir que el investigado o bien esté a disposición de la autoridad judicial cada vez que sea llamado, o que también para evitar la comisión de nuevos delitos, o que, bueno, pues que con su conducta, una vez que se le impute, trate de destruir, por ejemplo, pruebas que le incriminen. Es decir, fundamentalmente las garantías son esas, así como evitar, pues, atentar contra bienes jurídicos de la misma persona respecto de la cual se ha cometido el delito por el que se le está investigando, o bien respecto de otras. Esas serían las finalidades en general que se podrían aplicar a todas las medidas cautelares que se pueden adoptar. Es decir, su nombre lo indica, establecer una cautela para garantizar algo. No supone una anticipación de la pena. Las medidas cautelares, con independencia del efecto que pueda tener después cuando se abre el procedimiento, se concluye con una sentencia, no supone un anticipo de la pena como mucha gente cree. De eso, si quieres, Sí, luego hablamos sí. un poco. Por lo tanto, se solicitan, no sé si la Fiscalía o si hay una acusación particular, solicita unas medidas cautelares para un reo, para un investigado, Sí. y es el juez el que decide si ha de dictar, no sé si es la palabra, Adoptarlas. adoptar Sí. medidas cautelares o bueno, no, ¿no? a ver,
realmente la primera y más esencial medida cautelar sería la detención. Sí. Y la detención es una medida cautelar que tiene una finalidad, pero que puede ser adoptada incluso por cualquier persona. No es necesario que sea policía, no es necesario una orden judicial. La ley de enjuiciamiento criminal establece que una persona, un ciudadano normal, puede proceder a la detención de alguien que está cometiendo un delito. Detenerle, que es, en definitiva, privarle de libertad, con una finalidad: trasladarlo a las dependencias policiales para que se pueda investigar ese delito que él ha presenciado y por el que él ha tomado la decisión de detener a esa persona. La detención es una medida cautelar, una privación de libertad. ¿Por qué? Porque la detención practicada por un ciudadano tiene como finalidad la misma que puede tener la practicada por un policía: garantizar que ese sujeto que ha cometido un delito pues se le pueda investigar, quede a disposición primero de policía y luego a disposición judicial. Vale, pues vamos un poco más allá. Se ha detenido a una persona, sí. Vamos a pensar que un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para dejar al ciudadano un poco, bueno, que no se meta en cosas que a lo mejor puedan ser de riesgo para ellos, pero se ha detenido a una persona, esa persona va a los juzgados, se abre un procedimiento y a partir de ahí se deciden unas medidas cautelares. ¿Por qué? ¿Porque hay riesgo de algo? Porque concurren algunos de los riesgos que te he explicado antes. Sí. ¿Cuál es la principal o la más grave medida cautelar que se puede adoptar? La prisión provisional. Vale. A diferencia de otras, la prisión provisional tiene una característica, y es que esa medida solo se puede adoptar si hay una previa petición de una acusación particular o, como ocurre la mayoría de las veces, del fiscal. Es decir, no es una medida cautelar que pueda adoptar el juez de oficio, como ocurre en otras. Sin necesidad de petición. El juez valora las circunstancias y considera que hay que adoptar una medida de cautelar, como por ejemplo puede ser un alejamiento, ¿vale? Uno de los tipos de alejamiento que hay, que puede ser adoptado por el juez. La prisión provisional solo si media petición. Es la más grave. ¿Cuándo se puede adoptar una medida de prisión provisional? Primero tiene que mediar petición. Luego, ¿qué se exige? Que se investigue a una persona por un delito que al menos tenga una pena de 2 años o superior, 2 años de prisión. Que existan indicios suficientes de comisión por parte de ese sujeto del delito que se le está investigando. Y que la medida cumpla una serie de fines. Porque si no cumple una serie de fines, los otros 2 requisitos no sirven. ¿Cuáles son esos fines que tiene que cumplir la medida? Primero, garantizar que con esa medida el sujeto va a estar a disposición de la Administración de Justicia, evitar que destruya pruebas o garantizar que, conseguir que con esa medida no ataque a otras personas, a otros bienes jurídicos. Todo eso es valorado por el juez en atención, pues eso, a las circunstancias del hecho, a la pena que lleva aparejada el hecho, a las circunstancias familiares, circunstancias económicas, circunstancias de arraigo. Todo eso se valora por el juez y, previa petición, pues decide si se adopta o no esa medida de prisión provisional. Vale, yo te iba a pedir que nos contaras qué tipo de medidas cautelares. Sí, ahí ya me has hablado de 2, la prisión provisional. Solamente se puede tener en cuenta si hay una petición previa de fiscalía o de acusación particular, y me has hablado del alejamiento como otra medida cautelar. Vamos a hablar de más posibles medidas cautelares. Vale, bueno, sí quería precisar que, por ejemplo, la prisión también en escasas ocasiones, pero la prisión puede ser una prisión domiciliaria cuando el sujeto padezca determinadas enfermedades o se entienda que la prisión puede agravar su enfermedad o causarle un perjuicio más allá de lo que supone la privación de libertad. Se puede acordar esa prisión provisional en el domicilio con el establecimiento de medidas de seguridad, medidas policiales de control, etcétera. Es decir, que es una opción de la prisión provisional. Se ha dado en muy pocas ocasiones casos de enfermedad o cosas casos de enfermedad, de enfermos terminales, casos de personas muy mayores que cometen delitos muy graves, que justifican la prisión provisional, pero que se entiende que es excesivamente gravoso para ellos que la prisión sea cumplida en un centro penitenciario, y por eso las cumplen en su domicilio. Vaya. Vale. Te decía, como otras medidas. ¿Cuál es la otra medida más habitual? Bueno, pues lo que es la orden de protección. Orden de protección que se solicita en determinados supuestos, fundamentalmente en el ámbito de la violencia contra la mujer o en el ámbito de la violencia doméstica, que es una medida que también tiene que ser instada
la orden de protección, ¿vale? La orden de protección tiene que ser instada por el fiscal o tiene que ser instada por la acusación particular y que engloba una serie amplia de medidas cautelares. ¿Cuáles pueden ser esas medidas cautelares en el marco de una orden de protección? Pues puede ser la prisión provisional también, pero las más conocidas, por así decirlo, son las prohibiciones de acercamiento, prohibiciones de comunicación, alejamientos, prohibición de residir en determinados lugares. Todas esas medidas se adoptan durante un tiempo, se establece una distancia, se indica respecto de quién no ha de acercarse o comunicarse el sujeto y se adoptan, se tienen que cumplir y los incumplimientos tienen sus consecuencias, claro. ¿En qué tipo de delitos son más frecuentes adoptar medidas cautelares? Por lo que me cuentas, en delitos de, a lo mejor, de agresión sexual o violencia de género es frecuente y no sé, el tema de la prisión, ¿cuáles son los delitos más habituales? A ver, el marco nos lo dice, pues los requisitos que te he dicho. Delitos que lleven aparejada pena superior a los 2 años. Que siempre que lleven aparejada pena de 2 años se adopta o se pide la prisión provisional, no, porque hay que valorar el resto de las circunstancias. Evidentemente, si estamos en presencia de un homicidio o de un asesinato, la pena es tan amplia, las posibilidades de elusión de la administración de justicia, de destrucción de pruebas pueden ser tan importantes como para que per se eso justifique una petición. En todo caso habrá que justificarla y decidir, determinar por qué se pide. Pero incluso se puede adoptar en el ámbito de la violencia de familiar o contra la mujer, se puede adoptar la prisión provisional incluso si el delito lleva aparejada una pena inferior a esos 2 años. Es una excepción. ¿Por qué? Por la naturaleza del delito que se está investigando y en el que se va a adoptar esa medida de prisión. Evidentemente, la prisión está muy relacionada con el tipo de pena que se va a imponer, la gravedad de la pena que se va a imponer y de todas las circunstancias que rodean al sujeto y al hecho. No sé si lo has mencionado cuando Sí. hablábamos de los tipos de medidas cautelares. ¿Es también una medida cautelar el tener que presentarse ante el juzgado Sí, no lo he mencionado, cada sí. X tiempo? Eso también se considera medida cautelar, ¿no? Sí, lo mismo las comparecencias. Cada semana, una vez al mes o lo que sea, ¿no? Eso es. Cuando no se adopta una medida más grave o incluso cuando se ha adoptado y ha transcurrido un tiempo y se ha sustituido esa medida de prisión por otras, que puede ser incluso la presentación de una fianza o la posibilidad de que comparezca ante el juzgado o ante comisaría, cuartel de la Guardia Civil, determinados días que marque el juez para garantizar también que está sujeto al llamamiento de la Administración de Justicia cuando sea necesario. O sea, también son medidas cautelares. Para tenerle controlado, digamos. Evidentemente, Claro. evidentemente, para garantizar eso. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse una medida cautelar? ¿Cuánto tiempo? La prisión provisional, que es la más grave, tiene unos plazos de tiempo en función de las razones que han justificado la adopción, pero de manera general el plazo máximo será de 4 años, 2 años, que son prorrogables por otros 2 en los supuestos más graves. Ese es el plazo máximo que se puede tener a una persona en situación de prisión provisional. Cuando todavía no ha sido juzgado, hemos de no estamos aclarar hablando que estamos hablando de medidas que se toman previas a un juicio, o sea que no ha Sí, sido juzgado. son medidas que se adoptan durante la instrucción y hasta el momento de la celebración del juicio o incluso después hasta el momento en el que se dicta la sentencia. Claro. Las medidas de alejamiento se pueden establecer por un determinado tiempo, incluso lo habitual es que se impongan hasta el momento en el que se dicte una resolución, una sentencia, donde se condene o se absuelva en el caso de que sea así. Bueno, si llega ese momento, una persona ha estado en prisión preventiva, se dice así, ¿no? Como medida cautelar, año y medio. Llega el momento del juicio y esa persona es absuelta. ¿Qué pasa con ese año y medio de prisión preventiva? Nada. Nada. No pasa nada. Vale. Es una medida cautelar que se ha cumplido y después de un juicio se ha considerado que el sujeto debe ser absuelto. Sin embargo, no pasa nada. Esa persona es considerada culpable, esa u otra, es considerada culpable de los hechos que se le han imputado. Sí. ¿Esa medida cautelar de prisión de año y medio se le computa para la pena que se le va a imponer, que a lo mejor son 2 años y 3 días o no sé? Vale. Cuando has dicho a esa o a otra,
No, a la que sufre o la que está sometida a la prisión, No, me a la refiero medida cautelar. A esa no, porque a esa la habíamos absuelto. La habíamos absuelto, Por eso, a la otra. Por eso Vale, otra, que vale. es, Sí, sí, esa sí. sí que la consideramos culpable, por eso Vale, he dicho vale. otra. Sí, 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 porque sí, la sí. primera persona Sí, la sí, habíamos sí. absuelto. Sujeto que está sometido a una medida cautelar que luego tras un juicio es declarado culpable, esa medida cautelar, tenga o no tenga la misma naturaleza de la pena que se le imponga, pensemos que se puede adoptar como medida cautelar una pena de prisión, pero luego imponérsele una pena de trabajos en beneficio de la comunidad o una pena de multa. En ese caso, partiendo del supuesto más básico, medida cautelar de prisión, pena de prisión, se le va a computar el tiempo. Todo el tiempo de duración de la prisión provisional se le va a computar para la pena de prisión. Por ejemplo, que la finalmente... pena ha sido de 3 años, vamos a poner por caso, y lleva 1 año y medio en prisión preventiva. Pues estará sujeto a cumplimiento de 1 año y medio, que es la diferencia, lo que resta entre la pena impuesta y la medida cautelar sufrida. ¿Son frecuentes las medidas cautelares aquí en la provincia de Ávila? No Sí. sé. ¿Se toman con frecuencia? Sí, vamos, ¿Se adoptan? las prisiones provisionales no, ya digo que son las más graves, las detenciones obviamente, y las medidas cautelares en el ámbito de la orden de protección, de alejamiento, prohibición de acercamiento, sí, son, vamos, no te diría de diario, pero a lo largo de la semana muchas veces se adoptan este tipo de medidas, sí, sí. Bueno, pues hoy aquí en este espacio dedicado a conocer más de fondo a la justicia, en este programa, en este espacio que Óscar Barrios nos facilita gracias a su presencia, hoy hemos hablado de medidas cautelares que son muy frecuentes en la Administración de Justicia. Hemos conocido cuáles son y también un poco de qué manera se tienen que cumplir. Supongo, Óscar, para terminar, que si alguien incumple una medida cautelar, tiene aparejada una sanción mayor, ¿o qué sucede? De hecho, es que imaginemos a un sujeto que se le impone una obligación de comparecer semanalmente. Pues es posible que tras varias incomparecencias, ese incumplimiento de medida cautelar se sustituya por otra más grave, que puede ser incluso la prisión provisional o medida cautelar de alejamiento que se incumple. Esa medida cautelar se puede sustituir por otra más grave y la más grave es la prisión provisional. Incluso, quiero decir, igual que se puede sustituir por otra más grave, también se puede degradar. Una prisión provisional puede degradarse en una prisión eludible bajo fianza cuando se dan otras circunstancias, ha transcurrido un tiempo, ya no existen esos riesgos que se tuvieron en cuenta al principio, todavía subsisten algunos, pero se entiende que la prisión ya no es necesaria, pero sí otra medida cautelar. ¿Como cuál? Pues puede ser esa, o la privación del pasaporte, o la privación del derecho a conducir. A definitiva, ese es el espacio que nos acerca a la justicia y a su administración mucho más, una vez al mes. Aproximadamente Óscar Barrios nos lo cuenta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que vaya muy bien. ¿Qué canción tenemos para acabar? Hoy tenemos Flowers, de Miley Cyrus, que siempre Uy, qué tocamos bien. canciones de antes de ayer, como dice mi compañero, y hoy, bueno, es un poquito más actual. Qué bien, la vamos a bailar y a cantar todos ahí en la trastienda, ¿nos Perfecto, dejáis? por supuesto, Muy bien. por supuesto, de eso se trata. Frankie Moy, Sara Fraile, vente al traste. Gracias por estar con nosotros y por dejarnos con este buen sabor musical. Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final. Les permitimos que bailen y canten si se saben esta canción, que seguro que sí. Mañana les esperamos, ¿eh? Sean fieles si les apetece estar en nuestra compañía. Nosotros seríamos los más felices del mundo. Vamos a preparar un programa bien interesante para antes de estas fiestas navideñas. Así que mañana nos esperamos. A eso de las 10 de la noche estaremos con ustedes si nos eligen. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todo lo felices que puedan. Ahora, con la música de Vente al Traste. Gracias. Gracias. We were good, kinda dreaming it can be so. We were right till we went by the home and mountain broom. I don't wanna leave you, I don't wanna lie. Started to cry, did I remember I can buy myself flowers, write my name in the sand, talking myself for hours.
see things you don't understand. I can take my soul dancing, and I can hold my hand. Yeah, I can love me better than you can love me better. I can love me better, can love me better. I can love me better, can love me better. I can love me better, can love me better. I can tear my nails, cherry red, Mata rose, and then you're left. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I don't wanna leave you, I don't wanna fight. Tried to cry, did I remember? I can buy myself flowers, write my name in the sand, talking myself for hours. Yeah, see things you don't understand. I can take my soul dancing, and I can hold my hand. Yeah, I can love me better than you can love me better. I can love me better, can love me better. I can love me better, can love me better. I can love me better, can love me better. I don't wanna leave you, I don't wanna fight. Tried to cry, did I remember? I can buy myself flowers, write my name in the sand, talking myself for hours. Yeah, see things you don't understand. I can take my soul dancing, and I can hold my hand. Yeah, I can love me better than. Yeah, I can love me better than. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, can love me better, I can love me better, can love me better, I can love me better, can love me better, I can love me.